¿Qué, ¿Qué pasa, Maoli? ¿Qué pasó? Ya, estoy sudando ya. Ah. Buenas noches, psicóloga Diana Pilamunga, somos el grupo número 7. Como invitado tenemos al psicólogo, nuestro compañero Kevin está en tercer semestre y nuestra compañera Paola Sarmiento que está en sexto semestre. A continuación nos va a hablar el psicólogo Daniel Zúñiga. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Listo, Buenas noches. perfecto. Cámara la tiene apagada. Buenas noches. ¿Apagada? Sí, Ahí. sí, ahí sí. Ahí sí. ¿Cómo está, señor Ya. psicólogo? Bien, bien. ¿Ustedes cómo están? Bueno, he invitado para hablar un poco sobre el tema de los trastornos orgánicos y psicológicos que se suelen dar por tema de las agresiones sexuales en muchos ámbitos en las personas de hoy en día. Bueno, primeramente debemos entender bien el término de los trastornos que se producen por estas agresiones sexuales. En sí, un trastorno se produce cuando abruptamente y sin consentimiento de ambas partes, dentro del contacto sexual, por cualquiera de las dos personas, se produce una agresión. Ahora, este tipo de agresión puede ser de tipo orgánica o de tipo psicológica, es decir, física o psicológica. Desde ahí tenemos que partir para entender el tema a tratar. Por eso es que se clasifican y asimismo se dividen en dos tipos de causas y asimismo en dos tipos principales, que es lo que en común hoy en día se lo suele mantener. No hay algo establecido totalmente que es así, pero dentro del consenso de estudios se lo mantiene así y de hecho en la práctica aún se lo mantiene así, para según eso el tratarlo. Independientemente, claro está, otra subclasificación que se da por edades, pero generalmente son de este tipo. Ahora, dentro de las más comunes se suelen dar, hablemos un poquito de las causas orgánicas, las más comunes. Una es por el exceso de alcohol. El alcohol, sabemos en la actualidad, es un problema, un refugio o a veces un efecto que se produce en las personas al consumirlo, que tienden a sobrevalorar o sobrellevar las situaciones o a salir a relucir sus bajos instintos. O también lo que es sus deseos más oscuros que suelen tener guardados dentro de su psicología también. Y ahí hay que tener en cuenta que cuando se producen este tipo de, de ocasiones de agresiones sexuales por alcohol, siempre la persona no es que lo realiza inconscientemente. ¿Por qué? Porque el alcohol, al ingerirlo en exceso, sabemos que puede llevar a consecuencias. Por tanto, la persona que lo ingiere y que actúa de esa manera y que produce alguna agresión es totalmente culpable, a no ser en ciertos casos que le suelen colocar o suelen ser drogadas por alcohol o imbuidas con alcohol. Entonces, también se da el caso en las personas hoy en día en trastornos familiares o de pareja que suelen poner pretexto al alcohol y suelen agredir a su pareja de parte y parte. Es decir, hay casos en mujeres también que se dan, suelen ir a una reunión con su pareja, se exceden en el alcohol
y llegan a tener muchos problemas. Incluso pueden llegar hasta la agresión sexual y no ven lugar ni dónde. Entonces, son muchos casos que se suelen dar por el tema del alcohol. Esos son un poco los más comunes. En el caso de los varones también, con sus parejas, no solamente a nivel de hogar, sino también a nivel amoroso, o incluso hasta en amistades, en reuniones, se suele dar las personas que se exceden en el alcohol y llegan a acciones sexuales. Entonces, el alcohol es un factor biológico por el cual se suele dar este tipo de agresiones. Eso por una parte. Ahora, otra causa más común que se suele ver es por los niveles hormonales. Los niveles hormonales hay que tener en cuenta que no toda persona tiene los mismos niveles hormonales dentro de lo normal. Es decir, hay personas que suelen tener algún tipo de problema o una enfermedad como el hipotiroidismo o hipertiroidismo, en el cual se producen muchos trastornos, digamos, muchos cambios en su cuerpo. Son cambios somáticos, ¿sí? Y que si la persona no lo sabe dominar, no lo sabe controlar, no sabe llevar un tratamiento adecuado, puede llevar a la persona también a cometer ciertos actos. Es decir, se puede producir ciertos trastornos también por el exceso de testosterona en el hombre y en la mujer de progesterona. Entonces, teniendo en cuenta esto, hay muchas personas que suelen tener este tipo de efecto en su cuerpo. Por ende, malamente les suele llevar a muchas agresiones o a ser víctima de agresiones. Cuando la persona se expone ante un agresor o se da a entender que la persona está teniendo este tema. Es decir, hay personas o hay, de hombres y mujeres que suelen estar más en todo, son vulnerables las mujeres, porque se suele tener efectos físicos, como la sudoración, sonrojamiento en las mejillas, temblor, y también en muchos casos se suele tener en las mujeres muchos efectos adversos, en los cuales la persona se suele exponer demasiado. Ya. Y en el varón también, porque por medio del calor y los cambios hormonales suelen llevarlo a cometer a veces ciertos actos o a veces a otro factor físico que se suele dar orgánico, digamos, que generalmente cuando tienen esta fracción física suelen ellos de esta manera con la disfunción suelen ellos refugiarse o suelen reaccionar de mala manera ante este problema físico que tienen y tienden a agredir a la persona, tienden a echar la culpa a la otra persona por ese daño físico que la persona tiene. No sabe tratarse a tiempo, no sabe sobrellevar a tiempo y le puede llevar a tener alguna agresión con alguna pareja o con alguna persona con la cual quieran estar. Eso es otra parte física. Ahora, sí, otra parte también son los contactos sexuales no deseados. Es decir, a menudo siempre tenemos contactos en diversas partes, ¿no? En diversos lugares, en diversos ambientes. Y a veces se presta para que muchas personas tiendan a tener contacto físico no deseado con otra persona. Es decir, cuando van, por ejemplo, en un bus muy apretado, hay personas que malamente aprovechan para tener contactos sexuales no debidos con personas que ni conocen. Y eso es una agresión sexual también que se suele dar. Entonces, estos contactos que se suelen dar de esa manera, o también en los adolescentes, la botella, que se de muchas maneras que se suelen hacer juegos hoy en día, o de apuestas o de algo, en los cuales llegan a entender a un contacto sexual y a veces la persona no desea o no quiere, pero como se encuentra en un juego, son muchas veces influenciadas o también llevadas a cometer ciertos actos en contra de su voluntad, o que la persona se siente cohesionada ante la mayoría. Ahora hablemos un poco de las otras causas que son más grandes, que son más extensas, que son las psicológicas.
Una de las causas principales que se suele ver más comunes son el caso de las violaciones de niños. Es un tema muy delicado porque en la actualidad las estadísticas nos demuestran que está en aumento. No solamente violaciones intrafamiliares, sino de entorno intrafamiliar que está cercano y que tiende a agredir sexualmente por morbo o por también haber sido una víctima de agresión sexual a otros niños. También se suele dar fuera de su hogar, porque hay personas que malamente, por un trastorno que poseen, buscan a niños para hacer daño de diversas maneras, fuera de las escuelas. A veces se disfrazan, se veía casos que generalmente habían docentes que abusaban de su posición para tener agresiones sexuales con niños. Asimismo se dan en colegios, en muchos, y más penoso es en los niños porque son víctimas fáciles y son muy vulnerables. Eso con respecto a las violaciones que se suceden, como también el haber sido una víctima de este tipo de violaciones, se suele dar estos casos frecuentes y muy comunes. También otro factor, digamos, otra causa dentro de las más comunes que se suelen dar psicológicas, suelen los problemas de salud mental, específicamente la depresión. Cuando una persona más allá y simplemente busca su satisfacción o ver la manera como complacerse, eh, eh, quiere complacerse en algo o en alguien y no saben cómo lograr hacerlo. Entonces, en este punto tenemos que tener muy en cuenta que el salir de la depresión se tiene que lograr un proceso en buscar una ayuda, porque si no nos lleva a ir agrediendo a todo el mundo que está a nuestro lado, y especialmente se puede agredir a la persona, a los seres más queridos, y ahí se puede dar este tipo de agresiones sexuales también, por ira o por mal manejo de la ira, que va de la mano con la depresión. Mal manejo de la ira es otra causa, pero enfocándonos en este punto, en la depresión, al cerrarse sobre sí mismo, busca satisfacerse y busca generar este malestar, o busca generar este daño en la otra persona. Ahora, enfocándonos en el tema que estábamos comentando sobre el mal manejo de la ira, es otra causa principal. ¿Por qué? La ira es una reacción normal del ser humano. Buenas noches, psicólogo. Disculpe, dentro del tema que estamos hablando, también tendría de mucha importancia lo que es las parafilias, porque dentro de las parafilias hay, como usted dijo, trastornos que hay personas que se sienten placer al tocar a los niños, o por ejemplo, o ver videos de niños, o de mujeres, o qué sé yo, pero eso también vendría a ser Una una agresión sexual, presión porque o son, a veces ante hay un personas que estrés o un acosan, estímulo. Pero cuando la persona una agresión no solamente física, sino también sexual, forzando a hacer lo que ellos... ajá, o también puede ser el acoso cibernético, también puede entrar dentro de lo que es agresiones sexuales, ¿no? Se fue, se fue. Yo creo que eso sería todo, ¿no? Karen, seguimos ahí nomás sería toda la reunión. Yo creo que ahí nomás. Interactuar, hay que hablar, hay que hacer, no sé. Sí, porque se le está entrecortando el video. Sí, se le corta mucho la Las interferencias que han existido, probablemente, sin embargo, no, Oli, hijita.